Está próxima a una cirugía. Usted o alguien que usted conoce tienen que poner mucha atención a lo que vamos a abordar, porque estamos hablando de una anestesia diferente, una anestesia que se determina o se denomina anestesia regional. Pero ¿en qué consiste esa anestesia y cuáles son las ventajas antes y después? Bueno, aquí tenemos al anestesiólogo, al doctor José Fabio Rodríguez Ojo. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes. Que nos va a ayudar, y de hecho el doctor realizó una operación y nosotros tenemos información muy valiosa para que usted comprenda un poquito más de este tipo de anestesia. Vamos a ver esa nota y ya volvemos con el doctor. El quirófano 4 de la sala de operaciones del Hospital La Católica fue el escenario de un procedimiento que busca revolucionar la práctica de la anestesiología. La anestesia regional es un área de la anestesia que a través de un conjunto de técnicas produce insensibilidad en una parte específica del cuerpo. A continuación voy a colocar un bloqueo ileoinguinal y locogástrico a ambos lados de donde usted va a hacer la herida. Entonces es arriba de la cresta ilíaca y le da una excelente analgesia en la zona quirúrgica. El efecto permite que se realice una cirugía sin necesidad de que el paciente pierda la conciencia. Hoy en día contamos con tecnología, como lo es el ultrasonido, que nos permite colocar el bloqueo en el sitio exacto donde se va a bloquear el nervio, en el sitio exacto donde necesitamos que esté el anestésico local. Esta es la aguja ecogénica con la que voy a realizar el bloqueo. Está hecha de un material especial y de una forma que me permite ver la aguja en el ultrasonido. Ahí se ve toda. Meta otros 2 cc y vea donde estoy metiendo anestesia local y se están abriendo los espacios entre los músculos. ¿Lo logran ver? Ok. Ahí estoy metiendo anestésico local entre el músculo oblicuo interno y el transverso abdominal. Previo a realizar el bloqueo regional, el anestesiólogo llevó a cabo 2 procedimientos de rutina que consisten en colocar un sedante al paciente y hacer un bloqueo espinal. Yo apliqué una sedación previa, entonces el paciente se va a dormir, pero por cuenta propia. No va a sentir nada, no va a experimentar dolor y no va a recordar nada de lo que está pasando. Probablemente ni siquiera se percate de que lo están operando. Se considera que la anestesia regional afecta menos a los sistemas del cuerpo como el cerebro, corazón, pulmones y otros. En este caso, la anestesia regional le va a facilitar o le va a permitir tener al paciente una recuperación mucho más satisfactoria, sin dolor, mucho más confortable. El paciente con el bloqueo, gracias a Dios, les ha ido súper bien y en el postoperatorio 1 están caminando y tolerando la dieta bastante bien. Generalmente al día siguiente se van, ¿verdad?, dependiendo del procedimiento. Como todo procedimiento médico, existen riesgos. 1 de cada 10.000 pacientes sometidos a anestesia regional pueden llegar a presentar complicaciones. Esta frecuencia es similar al riesgo de una anestesia general. El especialista explicó que son múltiples las cirugías que se pueden hacer con anestesia regional. La anestesia regional ha venido a cambiar por completo las cirugías en ortopedia, pues muchas cirugías que antes se hacían con el paciente completamente dormido, ahora se pueden hacer con el paciente despierto. Otras especialidades como cirugía general, como cirugía plástica, como ginecología. En realidad, prácticamente que en todas las especialidades ya se puede aplicar la anestesia regional. En otros países, esta técnica se ha venido afinando y Costa Rica no se queda atrás. Bueno, ahí nos queda clarísimo, ¿verdad?, de cómo funciona este tipo de anestesia regional. Doctor, pero ¿cuáles son los beneficios que va a encontrar el paciente si utiliza este tipo de anestesia comparada con la anestesia que todos conocemos? Bueno, realmente que los beneficios de la anestesia regional son muchísimos y son tanto para el paciente, que es el principal beneficiado aquí, como para el cirujano, como para nosotros los anestesiólogos. En el caso del paciente va a ser posible en muchos casos
operarlo sin necesidad de dormirlo. O sea, el paciente puede estar despierto en la cirugía, ya que solamente se le pone un bloqueo, o sea, solamente se le duerme o se le quita la sensibilidad a una parte específica del cuerpo que se va a operar. Esto hace que tengamos que utilizar menos cantidad de medicamentos y por lo tanto el paciente tenga menos efectos secundarios después de la cirugía, como náuseas, vómitos, mareos y otros. Además, su recuperación va a ser mucho más satisfactoria, sin dolor, porque los bloqueos también son para prevenir que el paciente tenga dolor después de la cirugía, y esto le va a permitir volver a su vida familiar o laboral normal mucho más rápido, así como salir del hospital más pronto, y esto abaratar los costos de la cirugía. En el caso del cirujano, pues él va a poder trabajar en un ambiente más controlado y teniendo al paciente tranquilo y cómodo. Y en el caso de nosotros los anestesiólogos sí nos beneficia muchísimo porque nos exponemos menos a los gases anestésicos que tantos efectos adversos tienen. Entonces realmente que es una rama de la anestesiología donde todos salimos beneficiados, principalmente el paciente. Excelente, doctor. Ahora, si pudiera dar un ejemplo sencillo para que la gente pueda identificarse con este tipo de anestesia, ¿cuál sería? Bueno, el ejemplo más fácil de entender sería el bloqueo o la inyección que aplica un dentista en la encía para extraer una cordal o una pieza dental. En el caso de la anestesia regional, esta la hacemos los anestesiólogos y es para partes más grandes del cuerpo y para cirugías más complejas que una extracción dental. Además, hoy en día nosotros nos apoyamos en tecnología como lo son los ultrasonidos, como el que salió en el reportaje. De hecho, doctor, que tenemos acá, lo veíamos en el reportaje y también usted nos trae uno pequeñito. ¿En qué consiste o cuál es la función del ultrasonido? Bueno, estos ultrasonidos son de la marca Sonosite y en realidad cumplen con el mismo objetivo. Aquel es más grande, este es más pequeñito y práctico. Es como portátil, doctor. Este es más portátil y bueno, en este caso, este es el de uso personal, este es mío y aquel es prestado. Pero los dos cumplen con el mismo objetivo, que es permitir que el bloqueo se realice de forma más rápida, más precisa y permitirnos a nosotros saber dónde hay que depositar la anestesia local de forma más precisa. Y esto le da más seguridad al paciente y a nosotros nos permite hacer el trabajo mucho más fino y con mayor seguridad. Con esto ustedes van viendo, digamos, al paciente y van introduciendo entonces, que es como un tipo de aguja, cánula. ¿Qué es lo que se veía ahí en el video, doctor? Con el ultrasonido lo que hacemos es ubicar el nervio o el plano donde queremos depositar el anestésico local y con una aguja exactamente igual, del mismo grosor que las agujas de las inyecciones normales en los glúteos, se coloca el bloqueo. El paciente no le va a doler, o sea, no va a sentir ningún dolor cuando se coloca el bloqueo y muchas veces inclusive está dormido, entonces no se da cuenta de la realización del bloqueo. Doctor, usted tiene una paciente y ella nos va a compartir su testimonio porque ella utilizó este tipo de anestesia regional, así que vamos a aprovechar a María Fernanda, la invitamos a ingresar. Muy buenos días, Mari. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor, usted quería hacerle, ¿verdad?, una preguntita para que ella nos extienda su testimonio. Sí, bueno, es que precisamente María Fernanda fue paciente mía hace poco para una cirugía de implantes de mama, que es la cirugía plástica que se realiza con más frecuencia en el mundo, alrededor de 1,5 millones de implantes de mama por año en el mundo. María Fernanda es una paciente interesante porque ya ella se había realizado implantes de mama en su natal Venezuela y la última cirugía fue aquí en Costa Rica, la realizó el doctor Cristian Rivera y yo tuve la oportunidad de ponerle un bloqueo en la zona del pecho donde van colocados los implantes. Entonces yo prefiero que sea la misma María Fernanda la que nos cuente cómo fue su recuperación en esta ocasión y cómo fue diferente a las cirugías previas. Bueno, mi recuperación esta vez fue excelente, ya que gracias a la nueva tecnología y al calificado doctor Rodríguez Sojo, no sentí ningún tipo de dolor. Ya la semana pude volver al trabajo, ya estaba ansiosa los primeros 15 días por volver al gimnasio y recuerdo que mi mamá al tercer día me regañaba porque ya comenzaba a hacer los quehaceres del hogar y es que ella ya no comprendía que yo me sentía súper bien. Ahora, durante la operación, y tal vez que sea el doctor, ¿verdad?, que nos ayude, ese primer momento de la anestesia y todo, comparado con lo que habías vivido en la otra cirugía, ¿cuál fue la diferencia, María Fernanda? Bueno, la diferencia fue que esas 3 veces que ya había sido operada en Venezuela, yo hasta me había arrepentido de haberme operado porque sentía mucho dolor, me quejaba diariamente, incluso no me podía ni levantar de la cama. Pero esta vez, cuando ya todo pasó, fue muy diferente porque yo me pregunté, ¿de verdad fui operada? Porque no sentí ningún tipo de molestia.
O sea, acelera la recuperación entonces este Sí. tipo de anestesia, doctor. Totalmente. Además también hace que el paciente tenga que tomar medicamentos por menos días y en menor cantidad, que me imagino que en su caso fue así también. Sí, de hecho solo tomé analgésicos durante 5 días y ya estoy más atenta a los antiinflamatorios porque el dolor era casi nulo. O sea, prácticamente como si no la hubieran operado, porque Exactamente. así es lo que describes Sí. entonces. Sí. Ahora, en otro tipo de cirugía, así de bien como le fue a María Fernanda, podemos ver también esos mismos resultados, doctor. Tal vez cirugías un poquito más difíciles de llevar a cabo. Claro, ya hoy en día la anestesia regional tiene aplicaciones en prácticamente todas las cirugías que existen, en todas las especialidades. Posiblemente la especialidad donde tenga más aplicación sea ortopedia, pues son cirugías que tradicionalmente son muy dolorosas para el paciente y ya hoy en día para operar un tobillo, para operar una mano, para operar un codo, ya no es necesario dormir al paciente, el paciente puede estar completamente despierto y no sentir ningún dolor. Inclusive un ejemplo que me parece muy interesante y donde se puede ver la aplicación de la anestesia ya a niveles muy altos es por ejemplo a nivel de fútbol, a nivel deportivo. Por ejemplo, el jugador James Rodríguez del Real Madrid, él tuvo que volar de Madrid a Murcia, que fue la ciudad donde fue operado una fractura en el pie derecho, y con solo aplicar anestesia regional pudo volver de inmediato a Madrid sin necesidad de recuperarse ni pasar tiempo, pues tenía que atender compromisos en Madrid de su equipo, ¿verdad? Entonces, aquí queda como muy claro cómo la anestesia regional puede beneficiar a, por ejemplo, jugadores de fútbol. Otras cirugías también, bueno, la cirugía plástica, como en el caso de María Fernanda, cirugías generales de abdomen, de tórax, ginecológicas como las cesáreas, las histerectomías, y por ejemplo en el caso del reportaje, que fue una cirugía de urología, una cirugía de próstata, en realidad en prácticamente todas las cirugías se puede aplicar un bloqueo. Ahora, los efectos secundarios, reforcemos eso, porque la anestesia convencional que genera náuseas, que me despierto incluso si no me medicaron lo suficiente, siento dolor muy rápido. ¿Cuál es la diferencia con este tipo de anestesia? Bueno, es que al reducir la cantidad de medicamentos o prácticamente que solamente haya que aplicar anestesia regional, como en el caso de James, hace que el paciente se recupere súper rápido, no tenga mareos, como dijo usted, no tenga náuseas, no tenga ganas de vomitar, no se le baje la presión, hace que también nosotros tengamos que utilizar menor cantidad de opioides, que es como la morfina, por ejemplo, la cual hay una epidemia mundial de adicción a los opioides, en especial en Estados Unidos. Todavía aquí en Costa Rica, en Latinoamérica, no es un problema tan grave para nosotros, pero ya en otras latitudes es una alarma mundial, y con la anestesia regional se busca evitar tener que usar estos medicamentos para evitar que los pacientes caigan en adicciones también. Perfecto, doctor. Bueno, no tenemos nada que envidiarle a los cirujanos y anestesiólogos de otras latitudes. Tenemos aquí también tecnología de punta. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, y también, Mari, gracias por compartir su testimonio.